Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a hablar de este hilo de Twitter que me pareció muy interesante porque de algún modo refleja la capacidad de discernimiento que podemos llegar a tener si observamos bien la historia de la humanidad. Es un hilo de Twitter de Inomnia Parato, que es psicóloga, que os recomiendo que la sigáis, y dice lo siguiente: ¿hay alguna relación entre el desastre del transbordador espacial Challenger el 11 de septiembre y la gestión de la pandemia? ¿Y por qué es importante para ti saberlo? El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger se desintegraba en el cielo tras 74 segundos de vuelo, ante la mirada atónita de millones de personas de todo el planeta que presenciaban la tragedia desde sus televisores. La explosión no solo conmovió a las personas que presenciaban el lanzamiento en Cabo Cañaveral, sino a toda una generación que vivía la euforia de la carrera espacial. El lanzamiento se transmitía en directo por televisión en los colegios de Estados Unidos. Se prepararon para poder verlo en directo. Alan McDonald, ingeniero de la compañía Morton, recomendó que no se efectuara el vuelo. Pensaba que las bajas temperaturas podían dañar los cohetes propulsores, pero la dirección de Morton, presionada por la NASA, se negaba a suspender el lanzamiento. La NASA jugó a la ruleta rusa y así quedó reflejado en el informe de la investigación posterior. En vez de abordar un defecto de diseño que ya se conocía desde hace 10 años, apostó con soberbia por mantener su imagen de perfección y rigor en el cumplimiento de los plazos. El caso de Challenger quedó así establecido como uno de los ejemplos clásicos del pensamiento grupal, constructo acuñado por el psicólogo Irving Janis, que se utiliza para analizar los sesgos en la toma de decisiones de los grupos. El 11 de septiembre de 2001, el grupo terrorista islámico Al-Qaeda perpetró 4 ataques terroristas suicidas en Estados Unidos. La ausencia de la coordinación entre el FBI y la CIA, que competían entre ellas por recursos y prestigio, fue uno de los graves errores que impidieron prever la tragedia. Pero este no fue el único en una cadena de errores que culminó en los atentados que aterrorizaron al mundo occidental. ¿Cómo la inteligencia y el gobierno de Estados Unidos pudieron ser tomados por sorpresa de este modo por un grupo de individuos? Los documentos publicados por la CIA detallan la meticulosidad del complot de Al-Qaeda contra Estados Unidos y los intentos de la agencia de contrarrestar la creciente amenaza terrorista. Un informe de inteligencia transmitido el 4 del 12 de 1998, el presidente Clinton señala que 5 años antes del ataque, Al-Qaeda había burlado la seguridad de un aeropuerto de Nueva York. Y es que Osama Bin Laden había declarado la guerra a Estados Unidos desde una cueva en 1998. El pensamiento grupal aparece cuando en los procesos de toma de decisiones los grupos están tan cohesionados como condicionados por la búsqueda de consenso que la presión del grupo acaba por deteriorar la percepción de la realidad. Tras una tragedia suele haber dos perspectivas de análisis. Por un lado están los que ponen el acento en las señales previas de advertencia, por otro los que argumentan que es muy difícil identificar las amenazas y los acusan de ser capitanes a posteriori. ¿Y si el análisis estuviera desenfocado? Syed nos habla de la ceguera de perspectiva y describe cómo a menudo no somos capaces de ver nuestros puntos ciegos, sesgo típico de los grupos homogéneos. Los que hayan tenido la paciencia de seguir el hilo hasta aquí, quizás hayan empezado a intuir los paralelismos entre 3 episodios de la historia tan dispares, aparentemente: la tragedia del Challenger, los atentados del 11S y la pandemia de COVID. Avisos no tomados en cuenta, excesiva confianza y soberbia de expertos, presión e intereses, etnocentrismo, mala comunicación de riesgos. De la misma manera que el gobierno de Estados Unidos descartó la idea de que un señor con barba desde una cueva pudiera poner en jaque la civilización, y los responsables que no hicieron caso a los avisos del Challenger, nuestros gobernantes han decidido jugar de nuevo a la ruleta rusa. Porque es importante para ti saberlo, una de las maneras de evitar el peligroso sesgo del pensamiento grupal es cuestionar el consenso proponiendo objeciones y argumentos en contra. Y aquí tenemos a algunos científicos. Y recuerda la mañana del 11S, cuando las autoridades le decían a las personas de las torres que no evacuaran porque estaban más seguras que en la calle. Los que se salvaron fueron los que usaron el sentido común ante la descoordinación y el miedo al alarmismo de las autoridades. Que la mayoría de ellos se salvaron gracias a la colaboración y las actitudes prosociales, a pesar de los errores por el enfrentamiento y la descoordinación de grupos rivales.
Y aquí tenemos el resto del hilo. Que pues cuando lo leí pues me resultó interesante, ¿no? Porque hace referencia a esa capacidad analítica que nos puede dar la historia, ¿no? Conocer la historia, conocer lo que pasó anteriormente y si bien es cierto que no todos las cosas no se repiten tal cual, o sea, porque cada etapa tiene su contexto cultural, social, económico y demás, sí que hay cosas, sí que hay elementos parecidos, ¿no? Que nos puede llevar a pensar que pues aquí a lo mejor hay que tener cuidado porque las cosas se pueden salir de madre, como pasó en aquel momento, por ejemplo, si usamos como referencia la Revolución Francesa, por ejemplo, cuando se encarece el pan, cuando la gente está ya pues a un nivel de hartazgo considerable, pues hay que llevar cuidado, no sea que las cosas se vayan de madre y como ya se están yendo en algunos sitios en los que la desinformación, los bulos y demás, pues están creando conflictos que no llevan a buen término, no nos llevan a buen término, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que nos ayuda en historia, ¿no? Cuando uno tiene esa perspectiva global, pues uno puede apreciar mejor estas cosas, ¿no? Entonces me pareció interesante y quería compartirlo con vosotros. Eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado, un buen like histórico, suscribiros al canal para más contenido como este de todo tipo relacionado con la historia y el patrimonio. No os olvidéis de la campanita, ¿vale? Para que YouTube os avise, compartir y nos vemos en el siguiente. Beso, chao.